Me llamo Eric. Tengo 23 años y trabajo como repartidor de comida en moto para una aplicación bastante conocida. Vivo en la colonia Guerrero, así que me sé de memoria cada callecita peligrosa del centro. Tepito no es precisamente el lugar favorito de nadie para entregar, pero a veces los bonos de la app por zonas de alta demanda te obligan a arriesgarte. Eran como las 10:30 de la noche cuando acepté una última entrega. Estaba a punto de cerrar la app, pero vi que el destino era cerca, en el callejón del Tiznado. Siempre había escuchado cosas de esa zona, que ahí desaparecieron a un chavo, que los vecinos se rifan entre sí por peleas de perros, que las patrullas ni entran sin pedir refuerzos. Pero no sé, uno a veces se siente invencible, sobre todo cuando la paga extra suena bien y ya traes la cartera flaca. Recogí la orden en una fondita sobre Circunvalación. Eran 3 tortas de milanesa con papas y 1 litro de horchata. Nada raro. Lo que me sacó de onda fue la nota del pedido. Edificio grande con portón azul. Dejar en el 3er piso. Subir por la escalera lateral. La puerta estará abierta. Casi todas las instrucciones así de específicas me parecen falsas, o de plano, muy forzadas. Pero ahí va uno. El callejón estaba desierto. Una fila de luces amarillas parpadeaban sobre los puestos cerrados y lonas negras. Las paredes llenas de grafitis, anuncios de "se vende cristal", "rapiña de oro", y uno que otro cartel pegado con cinta que ofrecía servicios sexuales con número incluido. Vi el edificio, gris, con fachada de concreto cuarteado, ventanas sin vidrios y grafiti hasta en el techo. El portón azul estaba abierto, y al fondo se veía una escalera oxidada que subía por fuera, como si la hubieran añadido con prisas. Apagué la moto y, por precaución, guardé mi celular en la bolsa delantera del pantalón. Subí con el paquete en una mano y la otra libre, por si acaso. Cada escalón crujía y parecía moverse bajo mi peso. Cuando llegué al 3er piso, la puerta efectivamente estaba entreabierta. Empujé con el pie. «¿Buenas?», dije, medio fingiendo seguridad. Nada. Dentro, la luz era escasa. Había un foco rojo colgado del techo que apenas iluminaba lo que parecía una sala improvisada. Un sofá sin cojines, cajas de cerveza vacías y en la esquina, un televisor viejo encendido en estática. «Vengo a dejar el pedido de tortas», insistí. Silencio. Me acerqué a una mesita en el centro del cuarto y dejé la bolsa. Cuando me giré para irme, noté que había una puerta abierta al fondo del pasillo. De ahí venía una luz blanca, como de lámpara fluorescente. No tenía por qué acercarme, ya había dejado el pedido. Pero algo me inquietaba. Saqué el celular, abrí la app para confirmar la entrega, y justo antes de presionar pedido entregado, el teléfono vibró. Un mensaje. «¿Ya llegaste?». El número no era el del cliente, no era ningún contacto. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que el mensaje venía desde mi propio número. Me quedé frío. Revisé el historial y noté que alguien había estado enviando mensajes a varios números desde mi cuenta durante todo el día. Ninguno mío. Uno decía: «¿Está listo el paquete?». Otro: «Lo tengo aquí. ¿A dónde lo llevo?». Salí corriendo del departamento. Bajé las escaleras de 2 en 2 y cuando llegué a la calle, mi moto ya no estaba. Ni rastro. Solo un tornillo tirado en el piso. Sentí el primer verdadero pánico en el pecho. Me miré alrededor, buscando a alguien, algo. Solo sombras y silencio. Caminé como pude hasta la esquina de Peralvillo, buscando señal para llamar a la policía o a mi jefe. Fue entonces que recibí otro mensaje. «¿Por qué te fuiste sin despedirte?». Lo borré sin pensarlo. Y otro mensaje llegó. «Nos vemos mañana. Tú vuelves a pasar por aquí, ¿no?». Apagué el celular. 3 días después, la moto apareció tirada en una calle de La Lagunilla, sin llantas, sin motor, solo el chasis oxidado, como si llevara años abandonada. Lo raro fue que, junto a ella, estaba mi mochila térmica, intacta. Adentro había un nuevo pedido: 3 tortas de milanesa con papas y 1 litro de horchata. Mismo empaque, misma fondita. No lo reporté, no fui por la moto. Me salí de la app y no volví a trabajar de repartidor. El celular, sin embargo, nunca volvió a ser el mismo. Cada noche, a la misma hora en que hice aquella entrega, llega un mensaje nuevo desde mi número. A veces dice: «Ya llegué». Otras, simplemente: «Estoy aquí». Y una vez, lo juro por mi madre, recibí uno que decía:
Gracias por seguir trayendo pedidos. Nos haces la vida más fácil. Desde entonces, dejo el teléfono apagado después de las 10 y evito a toda costa pasar por Tepito, especialmente por el Callejón del Tiznado. Me llamo Rosalía. Tengo 47 años, 3 hijos, y desde hace más de una década vendo películas pirata en la Plaza Fray Bartolomé de Tepito. No me avergüenza decirlo. Aquí, sobrevivir es un arte, y yo soy buena para eso. Empecé vendiendo solo los domingos, luego me acomodaron en un puesto fijo bajo la lona azul que se tambalea con el viento y el humo de los tacos de tripa que se venden justo enfrente. Conozco cada rincón de la plaza, cada voz que grita, lleve su estreno, calidad Blu-ray, y cada mirada que no se puede ignorar. Hasta ese día. Eran cerca de las 5 de la tarde, un miércoles con cielo nublado, cuando lo vi por primera vez. Un tipo alto, con chamarra negra de piel y lentes oscuros, a pesar de que no había ni sol. Caminaba con paso firme, como quien ya sabe exactamente dónde se va a parar. Pensé que venía a comprar, pero no miró ni una sola película. Solo se quedó ahí, frente a mí, con los brazos cruzados. ¿Eres la del puesto 5? Preguntó con voz grave. Asentí sin decir más. En estos lugares, las preguntas son pocas y las respuestas deben ser aún menos. Te buscan, dijo, y me hizo una seña con la cabeza hacia una esquina de la plaza, donde comienza el callejón que da a la calle de Jesús Carranza. No me moví. Él tampoco insistió, solo dijo, vas a ir, no ahorita, cuando baje el sol, y no se te olvide llevar tu teléfono. Ese día vendí poco. Las películas de acción y las de terror ya no se movían como antes. La gente ahora prefería las series, y muchos se habían pasado al streaming, aunque no dejaran de pasar a curiosear. A las 7:30, cuando el bullicio de la plaza ya bajaba y los puestos comenzaban a desmontarse, guardé mis cosas con prisa y me dirigí al callejón. Los 3 hombres que me esperaban ahí no eran de los que uno suele ver en Tepito. No traían tatuajes visibles ni ropa holgada, pero sus rostros no necesitaban adornos para intimidar. El que parecía líder me llamó por mi nombre completo. Eso fue lo que más me asustó. Rosalía Montaño Pérez, 47 años, madre de 3. ¿Eres lista, verdad? No respondí. Él sacó un teléfono de su chamarra y me mostró una fotografía mía, justo esa mañana, en mi puesto. Otra, de mis hijos entrando a la secundaria. La última, de mi casa en la colonia Morelos. Necesitamos que grabes algo. No te pediremos que participes. Solo vas a estar en el lugar, vas a usar tu celular y vas a grabar, nada más. Quise negarme, pero no dijeron nada más. Me dieron una dirección. Un local cerrado, entre un puesto de electrodomésticos usados y uno de ropa deportiva. Me citaron a las 9. Yo ya no tenía escapatoria. A las 9 en punto, llegué. El local tenía una cortina metálica a medio abrir. Entré con el celular temblándome en la mano. Por dentro era un lugar oscuro, apenas iluminado por una lámpara colgante. Olía a humedad y a metal oxidado. Me colocaron en una esquina y uno de ellos me dijo: apunta tu cámara hacia esa mesa. No dejes de grabar hasta que te digamos. 5 minutos después, 2 hombres arrastraron a un muchacho de unos 20 años. Le habían amarrado las manos con cinchos de plástico y traía la cara golpeada. Lo sentaron en la silla metálica frente a la mesa y uno de los tipos comenzó a interrogarlo. Yo no entendía nada, solo grababa. El chico temblaba. Le preguntaban por nombres, por ubicaciones, por algo de una mercancía robada. Él negaba todo entre sollozos. Uno de los interrogadores se desesperó y le dio un puñetazo. La sangre le brotó por la nariz. Me dieron ganas de soltar el teléfono, pero no me atreví. Ellos estaban ahí, detrás de mí, vigilando cada movimiento. Entonces, sucedió. Uno de ellos sacó una navaja de carnicero, la colocó sobre la mesa, frente al muchacho, y con voz baja le dijo: la cámara está grabando. Queremos que vean lo que pasa cuando se meten donde no deben. Le cortaron un dedo, así, sin gritos, sin drama. El chico apenas alcanzó a chillar. Uno de los hombres me miró de reojo. Sigue grabando. Lo hice, lo grabé todo. Los gritos, el llanto, la sangre cayendo en el suelo de cemento. Después, sin decir más, le pusieron una bolsa negra en la cabeza al chico y lo arrastraron hacia una puerta trasera. Me ordenaron apagar el celular. Ahora, súbelo al drive que te mandamos.
y olvídate de todo esto. Me dieron un número al que debía mandar el video. No dijeron nada más. Salí temblando, con las piernas entumidas, el estómago revuelto y una náusea que no se me quitó en días. Esa noche no dormí, tampoco al día siguiente. El viernes, cuando regresé al tianguis, uno de los tipos pasó frente a mi puesto. Me miró y asintió. Solo eso, ni una palabra. Supe que estaba vigilada. A partir de entonces, cada semana alguien se acercaba a comprarme películas, siempre distintos, pero con la misma forma de caminar, de mirar, de quedarse unos segundos más de lo normal frente a mi mesa. Eran los suyos, asegurándose de que no hablara. Nunca lo hice, ni siquiera a mis hijos, pero desde ese día, el celular ya no es solo una herramienta de trabajo, es una amenaza, una prueba, una cuerda al cuello. Sé que si algo se filtra, si alguien descubre lo que grabé, no solo me van a buscar a mí, van a ir por ellos. Y lo peor es que no fui la única. Me enteré por otras vendedoras. Algunas grabaron ajustes de cuentas, otras solo sirvieron de carnada para emboscar a alguien. Nos usan como escudos, como ojos ajenos, como piezas prescindibles. Ahora entiendo por qué nadie en Tepito dice nada. Porque todos, de una forma u otra, estamos atrapados. Algunos por miedo, otros por necesidad, otros simplemente porque no hay salida. Pero yo sobreviví, y cada día que vuelvo a montar mi puesto, mientras grito, lleve su estreno, también me repito en silencio, no olvides quién te está viendo. Me llamo Brandon. Vivo en la calle Matamoros, en el corazón de Tepito, ese lugar donde el ruido nunca duerme, donde el mercado late como un corazón sucio pero vivo, y donde cada esquina guarda secretos que es mejor no preguntar. Tenía 16 años cuando la cagué. No vengo de una familia criminal, pero tampoco de una que se asuste fácil. Mi jefa vendía tlayudas en la esquina de Peralvillo y, a veces, también pastillas para dormir a los cholos del barrio. Mi carnal mayor, Christopher, había caído por robo a casa-habitación cuando yo tenía 9. Desde entonces, supe que los errores se pagan. Pero el hambre es cabrona, y más cuando no tienes nada que perder. Fue un jueves cuando me ofrecieron ser halcón. Me lo propuso el Perry, un güey como de 20, ojos vidriosos y tatuajes mal hechos en los nudillos. Me agarró cuando salía de la secundaria. ¿Qué onda, Brandon? ¿Jalas a ganarte una feria leve? Solo es mirar, carnal. Avisar si ves jura o gente rara. Es por la calle Matamoros, nada del otro mundo. Esa misma tarde, ya estaba sentado frente al puesto de tacos de canasta del Don Polo, con un Nextel viejo y una cangurera con 500 pesos que olían a sudor y mota. Mi labor era sencilla. Si veía patrullas, gente extraña o movimiento raro, mandaba un agua por el radio. Al principio fue emocionante. Me sentía parte de algo, como si, por fin, el barrio me aceptara. Vi pasar de todo: carros sin placas, cajas grandes que pasaban de un local a otro, gritos, amenazas y un par de putazos entre vendedores de fayuca. Nadie me tocaba, nadie me cuestionaba, hasta me daban tacos gratis. Pero entonces pasó lo de la troca negra. Fue un viernes por la noche. En Tepito, eso significa caos, música a todo volumen, gente borracha bailando entre puestos, y carros que se mueven lento por miedo a atropellar a alguien. Estaba en mi punto, comiéndome unos churritos con salsa Valentina, cuando vi la camioneta, una Suburban negra, vidrios polarizados. Dobló desde Jesús Carranza hacia Matamoros, y se estacionó frente al puesto de celulares El Rayo. No parecía normal. Las placas eran del Estado de México, pero el modelo era nuevo y traía una antena rara en el techo. Había algo en ella que no me gustó. Me tembló la mano cuando apreté el botón del radio. En lugar de decir lo que era, me paniqué. Agua, vienen por el callejón. La placa trae 213. No mencioné la camioneta. No dije que era una Suburban. No especifiqué que se estacionó. Nada. La info llegó distorsionada. No pasaron ni 3 minutos cuando el Chori, uno de los encargados de la bodega, salió con 2 más, todos armados. Se acercaron a un taxi que justo pasaba por ahí. Lo detuvieron. El conductor gritó. Lo bajaron. Le metieron un cachazo. Gente empezó a correr. Las cosas se salieron de control. Todo por mi culpa. Cuando por fin se dieron cuenta de que habían agarrado al tipo equivocado, ya era tarde. El taxista se estaba desangrando en la banqueta. La Suburban negra se había ido. Y el Perry me buscaba con una mirada que ya no era de compa. Me escondí en casa de mi tía Rosy, la que vive en la vecindad de atrás, donde el agua siempre sale café.
No dormí. Tenía miedo de que entraran a buscarme. Y así fue. Al día siguiente, a las 5 de la tarde, unos niños llegaron corriendo al patio. Brandon, te están buscando. Vienen armados. Mi tía quiso cubrirme, pero yo sabía que no podía esconderme. Si huía, marcaba sentencia. Si me entregaba, tal vez podía explicarme. Corrí a casa. Estaba vacía. Mi jefa había salido con su canasta a vender al metro Lagunilla. Me encerré en el baño. Saqué el Nextel. Estaba muerto. Sin batería. O sin señal. Sentí un nudo en el pecho, como si ya me hubieran sentenciado. Esa noche no cené. Me quedé en el baño hasta que el silencio se hizo tan denso que parecía que el barrio entero me estaba juzgando. El domingo por la tarde, mientras trataba de salir disfrazado con la gorra de mi primo, me interceptaron. «Tú», dijo el Perry con la cara desencajada. «¿Qué fue lo que dijiste, pendejo?» Intenté explicarme, que me equivoqué, que me puse nervioso, que no fue intencional, pero ya no escuchaban. El Perry me arrastró al callejón detrás de la bodega de los tenis clonados. Me metieron 2 madrazos, uno en el estómago, otro en la cara. No me desmayé, pero lo deseé. ¿Sabes qué hiciste?, me dijo al oído, con el puño apretado. Ese taxi era de un contacto. Pensaron que era de los contras. Ahora esos güeyes creen que fue provocación. Se viene guerra. Los siguientes días fueron un infierno. La paranoia creció. Las calles se vaciaban más temprano. A los pocos días, apareció un cuerpo colgado en el mercado. Un mensaje escrito con sangre de puerco. A los sapos los pelamos. Era una advertencia. Para mí. Pensé en correr. Pero Tepito no es un lugar del que te vayas fácil. Cada calle tiene ojos. Cada esquina recuerda. Y yo ya estaba marcado. Fue entonces que decidí que no iba a morir en Matamoros. No así. Hablé con un tipo, el Yayo, un chavo que vendía peluches, pero que todos sabíamos que tenía contactos con los de Reforma. Le ofrecí todo, info, nombres, ubicaciones, rutas de paso. Sabía que podía salvarme si vendía lo que tenía en la cabeza. Y funcionó. A las 2 semanas, una redada cayó sobre 3 puntos clave. Se llevaron a varios, el Perry entre ellos. Pero no fue un cierre feliz. Me sacaron del barrio. Una fundación, bajo cuerda, me ayudó a conseguir papeles falsos, una beca, un trabajo de medio tiempo en Cuautitlán. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, escucho el zumbido del Nextel, veo la camioneta negra y siento los golpes del callejón. No soy uno de ellos, nunca lo fui. Pero una vez, por un error, fui parte de su mundo. Y en Tepito, los errores no se olvidan. Mi nombre es Raúl, y si algo me enseñó la vida en Tepito, es que aquí todo se mueve por 2 cosas, respeto y dinero. Yo siempre tuve poco de lo primero, pero nunca me faltó de lo segundo, hasta aquella noche en que aposté más de lo que debía. No en dinero, sino en mi vida, aunque no lo supe en ese momento. Desde morro me metí en las apuestas clandestinas. Primero eran peleas de gallos en la azotea del vecino, luego perros, más tarde humanos. En un lugar como el barrio, donde cada callejón tiene su historia y cada bodega esconde un secreto, las peleas ilegales se vuelven parte del paisaje, como los puestos de fayuca, los gritos de los marchantes y el olor a tacos de tripa que impregna Eje 1 Norte por las noches. Yo era cliente habitual del Túnel, una vieja bodega disfrazada de taller mecánico entre la calle González Ortega y Peralvillo. Solo los que sabían a quién hablar podían entrar. Las peleas eran brutales, sin reglas, sin guantes. A veces eran entre cholos, a veces entre boxeadores frustrados, y otras veces entre hombres que ya no tenían nada que perder. Ahí conocí a El Oso, un peleador callejero al que nadie podía tumbar. Hasta esa noche. Era viernes. La bodega estaba a reventar. La luz de los focos colgando iluminaba lo suficiente para ver los golpes, pero no tanto como para ver los rostros de quienes los organizaban. Aquel día se corría el rumor de una pelea especial, de esas donde los que pierden no regresan a su casa. Yo pensé que era solo para darle más emoción, como siempre hacen para que suba la apuesta. Metí todo lo que tenía, 50,000 pesos, que para mí no era poco. Aposté al novato, un tipo flaco de mirada muerta al que nadie conocía. Algo en su silencio me pareció peligroso. Mientras todos apostaban por El Oso, yo me dejé llevar por el presentimiento. La pelea fue una masacre.
El oso empezó dominando, pero en el segundo round, el flaco se volvió una máquina. No peleaba como alguien que quiere ganar, peleaba como alguien que quiere destruir. Cuando el oso cayó, no se levantó. Nadie lo ayudó. Nadie dijo nada. Solo recogieron su cuerpo y se lo llevaron como si fuera basura. Ese fue el primer detalle raro. Esa noche cobré mi dinero, lo guardé en la chamarra y salí con el pecho inflado. Me fui caminando por eje 1 norte, pensando en qué gastarlo. Estaba contento, pero algo me molestaba. Era como si alguien me siguiera. Me volteaba y no veía a nadie. Solo sombras largas proyectadas por los faroles y algunos indigentes escarbando entre los botes de basura. Cuando llegué a casa, en la vecindad de Jesús Carranza, noté que la chapa de mi puerta tenía rasguños. Pensé que había sido un intento de robo, pero adentro todo estaba en orden. Me metí, cerré con llave y me serví un trago. Al mirar por la ventana, vi a un hombre parado justo frente al edificio. No se movía, solo miraba hacia arriba, hacia mi ventana. No dormí bien esa noche, y tampoco las que siguieron. Pasaron los días y empecé a preguntar por el oso. Nadie lo había visto desde la pelea. Su familia, que vivía por la lagunilla, decía que salió a pelear y nunca regresó. Pensé en avisarles lo que había pasado, pero algo me detenía. No sabía bien qué. Tal vez era miedo, tal vez era culpa. Volví al túnel la semana siguiente, pero me dijeron que ya no podía entrar. Tú ya ganaste lo que tenías que ganar, me dijo el tipo de la entrada. Desde ese día, empecé a notar cosas más extrañas. Una noche, volviendo del trabajo, encontré una bolsa negra amarrada a la reja de mi departamento. Dentro había un guante ensangrentado. Otro día, alguien dejó una grabación de la pelea en mi buzón. Pero lo peor fue cuando empecé a ver al flaco. Aparecía parado en las esquinas, sin moverse, siempre mirándome. Nunca decía nada. No importaba si estaba en la Merced, en la Raza o en la Alameda. Siempre estaba ahí. Hasta que una noche, me lo encontré sentado en las escaleras del edificio. ¿Qué quieres?, le pregunté, con la voz seca. Tú ganaste. Ahora pagas, fue lo único que dijo. Esa noche, alguien rompió la puerta y se metió a mi casa. No se llevaron nada, solo destrozaron los espejos, los platos, las fotos de mi madre. Dejaron una hoja en el suelo con una sola frase escrita. Los que pierden no regresan, los que apuestan, tampoco. Fui a la policía, claro. Les conté todo. Se rieron. Dijeron que si me metía en broncas, no era su problema. Decidí ir con la familia del oso. Les conté todo. Me escucharon en silencio. La madre solo asintió, como si supiera que algún día alguien le traería noticias. No eres el primero, me dijo. Desde hace meses, cada que hay pelea, uno desaparece. Siempre los que pierden, pero a veces, también los que ganan. Me enseñó un cajón lleno de fotos. Eran al menos 20 personas, todas vistas por última vez en el túnel. A la semana siguiente, empecé a empacar. Quería irme del país. No me importaba el dinero, solo quería huir. Pero entonces lo entendí. No era cuestión de lugar, era cuestión de deuda. Una deuda que había firmado sin saber. Aquella última noche, lo vi frente a mi puerta. Te toca pelear, dijo el flaco. ¿Contra quién? Contra ti mismo. No recuerdo cómo llegué al túnel. Me desperté amarrado a una silla. Frente a mí, una cámara. Detrás, un cuadrilátero improvisado. Había gente, muchos, gente que conocía, gente del barrio, todos mirando. Nadie hablaba. El flaco me soltó y me dio una navaja. Luego sacó un espejo y lo puso frente a mí. Ahí está tu rival. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Solo recuerdo gritos, risas, sangre. No sé si fue real o si solo fue una forma de enloquecerme. Lo único que sé es que desperté en el hospital, con heridas en los brazos y los puños destrozados. Desde entonces, vivo lejos, cambié de nombre. Pero a veces, cuando escucho una pelea en la televisión o paso cerca de un gimnasio, siento el olor de esa bodega. El olor a sudor, sangre y miedo. Y entonces recuerdo que en Tepito, lo que se gana fácil, se paga caro. Llegué a Tepito con las ganas de salir adelante. Yo no nací en ese barrio bravo, pero lo conocía desde morro. Vivía en San Juan de Aragón y muchas veces iba con mi papá a comprar tenis piratas o partes para arreglar celulares. Siempre me atrajo ese caos, ese olor a fritanga mezclado con sudor y bulla.
Cuando se presentó la oportunidad de poner mi puesto de electrónicos usados, no lo pensé dos veces. Renté un localito en la calle Constancia, a la altura de la esquina con Florida. Nada del otro mundo. Una cortina oxidada, un metro de mostrador y un par de vitrinas viejas. Pero era mío. Los primeros días fueron tranquilos. Vendía cargadores, cables HDMI, celulares desbloqueados. Me hice de clientela rápido, sobre todo porque era derecho con los precios. No regateaba, pero tampoco era ratero. Algunos comerciantes del corredor me miraban raro, como midiendo si iba a aguantar. «¿Eres nuevo, va?», me decían. Yo solo asentía, sin ganas de hacer amigos. A la semana llegó el primer aviso. Un hombre flaco, de tez quemada y tatuajes hasta el cuello, se me acercó con una sonrisa fingida. «¿Qué onda, carnal? ¿Todo bien con el local?». «Sí, todo bien, gracias». «Qué bueno. Oye, nada más para que estés al tiro. Aquí todos cooperamos con la seguridad del barrio. Es una cuota chiquita, nada grave». Me quedé callado. Había escuchado historias, pero no quería aceptarlas. Fingí que no entendía. «¿Cuota? ¿De qué hablas?». «Del orden, carnal. Para que no se te metan los ratas, para que no haya bronca con la mercancía. 100 diarios. Ni lo vas a sentir». Negué con la cabeza. «Gracias, pero no necesito. Yo me encargo». El tipo sonrió, como quien ve a un niño decir que puede cruzar el periférico solo. «Chido, tú sabrás. Nomás te aviso». Pasaron 2 días sin novedad. Al tercero, al llegar, encontré la cortina rayada. Joto, con aerosol rojo. No le di importancia. Pensé que eran chavos grafiteros. Al cuarto día, una de mis vitrinas amaneció rota. Y al quinto, al llegar a casa, encontré en el buzón un sobre Manila. Dentro, había una fotografía. Era yo, atendiendo el puesto, con mi cara tachada con plumón negro. Nada más. Esa noche no dormí. Mi esposa, Daniela, me pidió que hablara con la policía. Pero ¿qué les iba a decir? Que un fantasma me está amenazando, que hay un impuesto invisible que no quiero pagar. Me limité a cambiar las cerraduras y llevar gas pimienta. Al día siguiente, volví a abrir como si nada. No me iban a doblar. Una semana después, Daniela recibió otra foto. Esta vez, ella y nuestro hijo estaban en el parque, y yo salía al fondo, sentado en una banca. Mi cara tachada, de nuevo. El sobre llegó a nombre de ella, a nuestra casa en Iztacalco. Ya no era una advertencia, era una invasión. Intenté cerrar el puesto por unos días, tomar distancia, pero el problema no desapareció. Me siguieron. Empezaron a mandar fotos todos los lunes. Una vez yo bajando del metrobús, otra comiendo en una fonda. Siempre mi cara, tachada. El colmo fue el mensaje escrito con letras recortadas de revista. «Paga o te despedimos en persona». Fui al local con un billete de 500 doblado en el pantalón. Esperé al flaco. No llegó. Le pregunté a los de los puestos vecinos. Nadie sabía nada. Me miraban con lástima, como si ya supieran cómo iba a acabar. Esa noche, mientras acomodaba cajas en la bodega del local, escuché pasos en la azotea. Pensé que era un gato. Luego escuché el chirrido del barandal metálico. Me congelé. Apagué la luz. Me quedé inmóvil, respirando apenas. Desde la rendija de la cortina, vi a 2 sombras descolgarse con sogas desde el techo del edificio de al lado. Traían capuchas negras. No hablaban. Se quedaron frente a mi cortina cerrada. Uno de ellos sacó algo del morral. Otra foto. La deslizó por debajo. Luego se fueron, como si no pesaran nada. Me acerqué y recogí la imagen. Era una impresión borrosa. Mi hijo en su escuela, saliendo al recreo. La fecha escrita a mano. Hoy. Me quebré. Al día siguiente, dejé el billete de 500 doblado en la ranura del puesto. Nadie lo recogió. Al siguiente día, dejé 1000. Tampoco. El tercer día, encontré un sobre nuevo. Dentro, una última foto. Mi familia entera, sentada en la sala con la tele de fondo. Yo no estaba, y ningún rostro estaba tachado. Desde entonces no duermo bien. Nunca he visto sus caras, pero sé que siempre están. Ya no vendo en Constancia. Ahora trabajo en un call center, en Insurgentes. A veces me llega un sobre, sin remitente. Nunca lo abro, solo lo quemo. Porque si alguna vez les vuelvo a deber algo, no van a tacharme la cara, van a borrarme completo. Me llamo Estefanía, pero en el barrio todos me conocen como Fanny. Tengo 26 años y desde hace 3 rento un localito sobre la calle Toltecas, en el corazón de Tepito.
Vendo ropa de segunda, de esa que llaman americana, aunque a veces llega mercancía de todos lados. Mi tiendita es pequeña, pero me alcanza para vivir y ayudarle a mi mamá con sus medicamentos. Esa mañana abrí como siempre, con el sonido de los claxones mezclándose con los gritos de los marchantes. Ya ni lo noto. Me acomodé detrás del mostrador y me puse a revisar una bolsa nueva de ropa que me trajo don Ramiro, un señor que trabaja en la frontera trayendo pacas. A veces llega con cosas de calidad, otras con pura ropa agujereada. Esa vez parecía haber suerte. Encontré un saco gris, de esos elegantes, con una tela gruesa y forro de seda. Mientras lo sacudía para colgarlo, sentí algo en uno de los bolsillos internos. Metí la mano y toqué algo duro, envuelto en plástico. Pensé que sería algún llavero olvidado, pero cuando lo saqué casi se me cae de la impresión. Era una bolsa con fajos de billetes, bien apretados, como recién salidos del banco. Los conté con las manos temblorosas. Eran más de 100,000 pesos. Fácil. Me quedé helada. Nadie se le olvida esa cantidad de dinero así nomás. Guardé la bolsa bajo el mostrador, en una caja de cartón que uso para guardar papeles. Cerré la tienda unos minutos, crucé la calle y me senté en el comedor de Doña Marce, donde venden unas enchiladas buenísimas. Necesitaba pensar. Me latía el corazón como tambor. ¿Y si vienen a buscarlo?, pensé. Pero también, ¿qué tal si ya nadie lo reclama? Yo no tengo un peso guardado, apenas si me alcanza para pagar la renta y la comida. Con ese dinero podría poner un segundo local o arreglarle los dientes a mi mamá. Decidí esperar. Si nadie preguntaba por el saco en unos días, me lo quedaría. Esa noche cerré temprano y me llevé la caja con el dinero a mi casa. Vivo a unas cuadras, en un cuartito que da a un patio común. Metí el dinero en una mochila vieja y lo escondí bajo el colchón. Al día siguiente volví a abrir como siempre. Apenas colgaba los pantalones cuando vi a 2 hombres acercarse a la tienda. No eran clientes. Venían vestidos de negro, uno con una chamarra de piel, el otro con lentes oscuros, aunque no había sol. No saludaron. «Buenos días», dijo el de la chamarra, con voz seca. «Venimos buscando un saco, gris, de lana, con forro de seda. Lo traía un señor que perdió unas cosas importantes». No me atreví a mentir de inmediato. Me limité a fingir que pensaba. «Aquí me llega mucha ropa. Tendría que revisar bien. ¿Por qué no vuelven mañana?» El de los lentes se acercó más, sin invadir, pero lo suficiente para incomodar. «Ese saco trae algo que no es tuyo, y queremos recuperarlo hoy». Me tragué la saliva. Algo en su tono me hizo saber que no estaban preguntando. Les dije que revisaría. Me metí al fondo del local y empecé a sacar prendas al azar, ganando tiempo. «¿Y el señor? ¿No puede venir él por el saco?», pregunté, intentando parecer casual. No respondieron. Cuando regresé al mostrador, ya estaban adentro, mirando la ropa, tocando, escudriñando. Me invadió un sudor frío. Les dije que no lo encontraba, que tal vez lo había vendido. El de la chamarra soltó una risita seca. «¿Lo vendiste sin revisar los bolsillos?». Me encogí de hombros fingiendo ignorancia. Me miraron fijamente, como si midieran cuánto podían presionarme antes de quebrarme. Finalmente, salieron. Antes de irse, el de los lentes me dijo: «Vamos a volver, Fanny. Piensa bien lo que vas a decirnos la próxima vez». No pregunté cómo sabían mi nombre. Cerré de inmediato y fui a casa. Esa noche no dormí. Cada ruido me hacía brincar. Pensé en ir a la policía, pero ¿y si ellos también estaban metidos? O peor, ¿y si los hombres eran policías? Los siguientes días no aparecieron, pero yo no podía quitarme el miedo. Dejé de abrir la tienda. Solo salía para comprar lo básico, y cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, se me paraba el corazón. Una noche, mientras lavaba ropa en el lavadero común, escuché que tocaban la puerta de mi cuarto. Me escondí entre las sombras. No abrí. Oí pasos alejándose, y luego nada. Al regresar, encontré una nota bajo la puerta. «Última oportunidad». No sabía qué hacer. Decidí moverme. Llamé a una tía que vive en Nesa y le pedí quedarme unos días. Tomé la mochila con el dinero, pero antes de salir, se me ocurrió algo. Abrí los fajos de billetes, buscando marcas. En varios de ellos encontré una línea roja, delgada, como hecha con marcador. En otros, una palabra escrita en letra pequeña: cliente. Se me heló la sangre. Ese dinero no era cualquier cosa. Me pregunté si sería de narcos, si me estaban vigilando, si ya sabían dónde vivía mi tía. Me sentí atrapada. Pensé en entregarlo, pero ¿a quién?
¿Y si era una trampa? No confiaba en nadie. Decidí hacer lo impensable. Me subí a la azotea del edificio a la medianoche, con la mochila, y enterré el dinero en una maceta grande que mi vecina usaba para sembrar chiles. Cubrí todo con tierra y basura. Al día siguiente abrí la tienda como si nada. Los hombres regresaron por la tarde. No esperaron a que hablara. ¿Dónde está? Lo vendí, ya lo dije. Se lo llevó una señora de la Merced. Ni me pagó todo. Mentí. Me empujaron contra la pared. El de la chamarra me susurró al oído: si te estás pasando de lista te va a costar caro. Me dejaron tirada entre los pantalones de mezclilla. No volví a abrir la tienda. No volví a verlos. Tampoco volví por el dinero. Un mes después me cambié de casa. Dejé Toltecas. Me fui con mi mamá a vivir a Cuautitlán. A veces sueño con esos billetes enterrados y con los ojos de los hombres viéndome desde el fondo de la tienda. A veces creo que todavía me siguen, pero estoy viva. Y eso, en Tepito, vale más que 100,000 pesos. Una noche, escuchamos pasos en la azotea. Mi papá agarró el bat de béisbol y subió sin hacer ruido. No encontró a nadie, pero el candado de la reja estaba forzado. Esa madrugada hicimos maletas. Nos fuimos a casa de una tía en Ecatepec. No era mucho mejor, pero al menos allá nadie sabía nada. Mi papá consiguió trabajo en una panadería y mi hermana empezó a ir a otra prepa. Yo me pasé los días viendo por la ventana, esperando ver la silueta del hombre del poste. Nunca apareció, pero mi papá no se fiaba. Siempre dormía con el bat debajo de la cama. Pasaron meses antes de que nos sintiéramos seguros. Yo dormía con la luz prendida y cada vez que sonaba el teléfono, mi mamá se tensaba. Una tarde, llegó un sobre sin remitente. Dentro había una foto. Era yo, sentado en las escaleras de nuestra casa en Tepito, sonriendo. Mi mamá lo quemó en el fregadero y mi papá llamó a alguien. Esa noche hablaron de mudarnos otra vez. Me llamo David y crecí en Tepito, sobre la calle Aztecas, esa donde los puestos nunca duermen y el bullicio de la gente tapa casi todo, menos el miedo. Tenía 10 años cuando pasó lo que les voy a contar, pero lo recuerdo todo como si lo estuviera viendo otra vez desde la ventana del segundo piso, justo al lado de la cortina rota que mi mamá nunca pudo remendar. Eran como las 7 de la noche. Mi hermana mayor me había mandado a la tiendita por un refresco y una bolsa de Sabritas, de las verdes, me dijo. Cuando crucé la calle, vi que en la banqueta de enfrente, justo en la esquina donde está el puesto de carcasas y el señor de los perfumes, 2 hombres estaban discutiendo fuerte. Uno le gritaba al otro, pero el segundo, más joven, solo lo veía, como quien ya decidió lo que va a hacer. Fue cosa de segundos. El joven sacó algo de la chamarra y el otro se desplomó sin más, como si le hubieran quitado los huesos. Un ruido seco. El tipo se quedó parado ahí, viendo al cuerpo un segundo. Luego guardó el cuchillo y se perdió entre los puestos. Nadie gritó, nadie corrió, nadie hizo nada. Yo me quedé helado. Ni siquiera agarré lo que venía a comprar. Corrí a la casa, subí las escaleras sin saludar a nadie y me encerré en el baño con el estómago revuelto. Mi mamá tocó la puerta y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que algo me cayó mal. Esa noche no dormí. Al día siguiente, salí a buscar señales de que había pasado algo. El cuerpo ya no estaba, ni rastro de sangre, ni una cinta amarilla, como si la calle se lo hubiera tragado, solo un perro husmeando cerca del puesto de celulares. Pregunté con cuidado a un vecino que siempre estaba en la banqueta, el don Arturo. Me miró con seriedad, como si lo que iba a decir era peligroso, y bajó la voz. Aquí, mijo, no se pregunta por esas cosas. Tú no viste nada. Así se sobrevive en esta calle. Volví a casa con un nudo en la garganta. Los días pasaron y pensé que podría olvidarlo, pero no. La cosa no terminó ahí. Una semana después, empecé a notar a un hombre parado al final de la calle, junto al poste de luz que siempre parpadeaba. No era nadie que yo hubiera visto antes. Vestía una gorra y un suéter azul, y no hacía nada. Solo se quedaba ahí, viéndome, cada tarde. No me decía nada, no sonreía, solo me miraba, como si supiera lo que vi. Intenté ignorarlo. Le dije a mi mamá y me regañó por andar inventando cosas. Ya déjate de cuentos, David, y haz la tarea, me gritó. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Luego, las llamadas empezaron. Primero fue el teléfono de la casa. Nadie respondía al otro lado, solo silencio. Después llamaron al celular de mi hermana. Ella atendió y colgó sin decirme nada. Luego me gritó: ¿Qué hiciste, David? ¿Qué dijiste?
No entendí nada. Me encerré en el cuarto y me quedé ahí hasta que escuché a mis papás discutir en voz baja, en la cocina. Esa noche nadie cenó. Mi papá me llevó a la escuela al día siguiente, algo que nunca hacía. Me agarró del brazo con fuerza mientras cruzábamos el mercado y me dijo: no hables con nadie. Si alguien te pregunta algo, no sabes, no viste, no oíste. ¿Entendiste? Asentí con miedo. Ya no estaba soñando, esto era real. Un día, mi mejor amigo, el pelón, me dijo en la escuela que su papá había escuchado que unos tipos estaban buscando a un chavito que se pasó de vivo en la calle Aztecas. Me lo dijo en voz baja, temblando. Luego dejó de juntarse conmigo, ni me miraba. Los adultos se callaban cuando yo entraba a una habitación. Los vecinos ya no me saludaban. Hasta el señor que vendía los chicharrones frente a mi casa dejó de ofrecerme un trozo de cuero con salsa. Todo se volvió gris. La decisión se tomó sola cuando una camioneta se estacionó frente a nuestra casa en Ecatepec por 3 noches seguidas, sin moverse. La tercera noche, mi papá salió armado con un cuchillo de cocina. No regresó en 5 horas. Cuando volvió, no dijo nada. Solo empacamos. Esa misma noche nos fuimos. Nunca volví a Tepito. Nunca regresamos a la calle Aztecas. Años después, viviendo en Tláhuac, me topé con don Arturo en un tianguis. Estaba más viejo, más encorvado. Me reconoció al instante. «¿Sobreviviste?», me dijo. Asentí. Él sonrió triste y dijo: «Tú hablaste, aunque fuera con los ojos». Me alejé sin responderle. No podía seguir huyendo del pasado, pero tampoco podía regresar, porque allá, en las Aztecas, nadie vio nada, pero todos sabían. Soy de los que se gana la vida buscando lo que otros temen tocar. Me llamo Omar, y desde hace unos años me dedico a vender celulares por internet. Nada nuevo, ¿no? Hay miles como yo. Pero lo mío no es reventa legal. Yo me muevo en Tepito, en Jesús Carranza, entre la sangre y el sudor del mercado donde la ley es una idea lejana y los precios se negocian entre susurros y miradas. Aquí no preguntas de dónde salió lo que compras. Si el precio está bueno y el equipo prende, lo demás sale sobrando. Aquella semana me avisaron de una llegada especial. «Paquete directo del camión», dijo el Chayo, el que me surte. Eran celulares nuevos, sin caja pero vírgenes. O eso pensé. El trato fue en la esquina de Jesús Carranza con Matamoros, un viernes en la mañana. Hacía un calor pegajoso, de esos que no te dejan ni pensar. Me entregaron una bolsa negra con 9 celulares, todos iPhone de los caros. Les pasé su lana, sin chistar. A ese nivel, si regateas te buscas problemas. De regreso a mi departamento, a unas cuadras, me puse a revisarlos. Todos prendían, todos estaban reseteados, todos menos uno. Ese se quedó en la manzana blanca eternamente. Pensé que estaba briqueado y lo dejé a un lado. Pero después de 1 hora, la pantalla se puso negra y mostró el menú en modo desarrollador. Ahí lo vi. Acceso directo a los archivos del sistema. No pude evitarlo. Empecé a explorar. El celular no tenía nombre, pero sí una carpeta oculta. Le metí mano con cuidado y lo primero que encontré fue un video. Duraba menos de 1 minuto. Lo reproduje. Era una grabación borrosa, hecha con el mismo celular, a escondidas. Un cuarto de hotel. En la cama, una muchacha joven, medio dormida, desnuda. Al lado, un hombre, desnudo también. No se le veía bien la cara, pero se distinguía un tatuaje en el hombro. Lo reconocí de inmediato. Era de los que llevaba el senador Gómez Vera, ese mismo que había salido en las noticias defendiendo la moral y la familia mexicana. Me paralicé, no por el contenido del video, sino por lo que implicaba. Eso no debía estar ahí. Eso podía destruir carreras. Eso podía matarme. Quise borrar el archivo, pero el celular se apagó solo. Y no volvió a prender. Lo desconecté del cargador. Lo volví a conectar. Nada. Me sentí observado. Cerré las cortinas de mi cuarto. Apagué la luz. Me senté en silencio. El lunes siguiente, un tipo vino a verme. No lo conocía. No era de Tepito. Traía traje negro, lentes oscuros, y se movía como quien no necesita hablar. Me preguntó por el celular. No me dijo cuál, solo: «Traemos uno de nuestros equipos extraviado. Nos dicen que tú lo compraste sin saber. Queremos recuperarlo. ¿Dónde está?». Yo le dije que no sabía de qué hablaba. El tipo no insistió. Me sonrió, sacó una tarjeta sin nombre, solo con un número, y me dijo: «Llámame si te acuerdas». Esa noche me siguieron. No los vi,
pero lo sentía. Cada esquina de Jesús Carranza, cada sombra entre los puestos, se sentía más pesada, más densa. De día Tepito es un monstruo vivo, de noche es un cementerio con música. Y yo estaba enterrado en vida. Intenté vender los otros celulares, pero algo raro pasaba. Cada comprador me contactaba una sola vez, hacía preguntas demasiado específicas, y luego desaparecía. Algunos hasta venían en coche con placas oficiales, como si fueran del gobierno. Nadie compró nada. Nadie quiso tocar esa mercancía. Al tercer día, alguien entró a mi casa. No forzaron la puerta. Nada faltaba. Solo el celular negro estaba roto, abierto por dentro, y sobre la mesa alguien había dejado una memoria USB. La conecté. Solo tenía una carpeta con mi nombre, mi CURP, mis fotos, mis direcciones pasadas, las de mi mamá, mi papá y un audio. En él se oía mi voz hablando con el Chayo. Esa conversación, la del día de la compra, me estaban grabando desde antes. Tuve que correr. Me fui a Hidalgo, donde una tía, y borré todas mis cuentas. No volví a usar el nombre Omar. Cambié mi número, dejé de vender por internet. Pero hace 2 semanas, en una terminal de autobuses, vi al mismo tipo del traje negro. Me sonrió, no dijo nada, solo se sentó a 5 metros de mí, y se quedó ahí hasta que subí al camión. No sé si me dejaron vivir porque ya no tengo nada, o porque ahora soy un testigo controlado. Lo que sí sé es que ese celular no debió tocarlo nadie. Y todo empezó en Tepito, Jesús Carranza, con un trato como cualquier otro. Pero ese celular no era como los demás. Me llamo Nicolás y soy taxista en la Ciudad de México desde hace más de 20 años. Si algo he aprendido en este oficio es que cada noche tiene su propia historia. Pero lo que viví esa madrugada en la calle Peralvillo, ahí en pleno corazón de Tepito, no se compara con nada. Hay cosas que te quitan el sueño no porque sean fantasmas o demonios, sino porque te hacen dudar de la naturaleza humana. Era viernes, pasadas las 2 de la mañana. Ya iba rumbo a casa, cansado, con el cuerpo adolorido de tanto manejar. Había dejado pasaje en Tlatelolco y decidí tomar Peralvillo para cortar camino. No es la mejor ruta a esa hora, lo sé, pero uno aprende a confiar en la experiencia más que en la intuición. Iba despacio, sin música, con las ventanas abiertas porque el calor era pegajoso. A la altura de González Ortega vi a un chavo parado en la banqueta. Parecía desorientado, sangrado de un lado de la cara. Alzó la mano con desesperación. Frené. ¿Estás bien?, pregunté, bajando un poco más la ventana. Me quieren matar, carnal. Por favor, llévame a la viga, rápido, dijo sin dar más explicaciones. Se subió de inmediato al asiento trasero. Olía a sudor, a metal, sangre fresca. Pisé el acelerador. Tenía la mirada fija en el retrovisor. El chavo no paraba de voltear hacia atrás, temblando, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Tendría unos 18 o 20 años, con el rostro lleno de moretones y una camisa rota. Le pregunté qué le había pasado, pero solo murmuró algo sobre un encargo que salió mal, que no sabía quién lo estaba buscando, solo que no podía quedarse ahí. ¿Te persiguen? ¿Quieres que te lleve a una patrulla? No, no a la policía, nomás a la viga, por favor. Su voz no sonaba drogado ni borracho, sonaba asustado, verdaderamente. Algo en su mirada me heló, no era solo miedo, era pánico puro. Giré por Matamoros, luego a Reforma. 10 minutos después, mientras subíamos por la calzada, él se recargó contra la puerta y empezó a murmurar nombres, direcciones, cosas que no tenían sentido. Pensé que deliraba, luego se quedó en silencio, totalmente quieto. ¿Estás bien, chavo? No respondió. Lo miré por el espejo. Tenía los ojos abiertos, pero no se movía, como si se hubiera quedado sin energía. Ya casi llegamos, dije, más para mí que para él. Lo dejé en una esquina que él indicó con un movimiento de cabeza. Apenas bajó, corrió sin mirar atrás. No me dio ni un peso, pero no me importó. Quise irme cuanto antes. Algo no estaba bien. Me detuve en una gasolinera para limpiarme las manos. Había sangre en la puerta trasera, en el tapizado. Saqué una franela y comencé a tallar con fuerza. Fue ahí donde el tiempo se volvió nebuloso. Lo último que recuerdo es que el radio empezó a fallar, que me dio un mareo fuerte, luego nada. Desperté al día siguiente en mi cama, sin saber cómo llegué.
Mi esposa me miraba con los ojos desorbitados. Me dijo que unos vecinos habían tocado la puerta esa mañana diciendo que mi taxi estaba completamente calcinado a unas cuadras de aquí, en la colonia Morelos. Yo no tenía ni una quemadura. Corrí a la calle. Ahí estaba, el chasis negro, humeante, rodeado de curiosos y patrullas. Nadie entendía cómo había salido vivo. Lo peor, yo no recordaba nada desde que el chavo se bajó. Nada. La policía me interrogó durante horas. Me pidieron que describiera al joven. No pude. No recordaba su cara con claridad, solo que estaba herido y que tenía miedo. El comandante me miró raro. Dijo que esa noche hubo un operativo en Tepito, que encontraron varios cuerpos en una vecindad cercana a donde recogía al tipo. Ninguno tenía identificación. Revisaron las cámaras de la gasolinera. Se veía mi taxi estacionado. Luego, de un momento a otro, prendido en llamas. Nadie lo tocó. Nadie se acercó. No aparezco saliendo del coche. Simplemente no estaba. Una semana después, recibí una carta sin remitente. Adentro, una foto en blanco y negro. Era la cara del joven. En el reverso, con tinta roja. Gracias por no entregarme. No he vuelto a manejar de noche desde entonces, ni a pasar por Peralvillo. Hay lugares que cargan con más que historia, cargan con deudas, y a veces uno queda en medio sin quererlo. Vivo en la calle Florida, en pleno Tepito. Mi nombre es Estela, aunque todos en la vecindad me conocen como Doña Estelita, la señora que renta cuartos baratos. Empecé hace casi 20 años, después de que mi esposo muriera. Con lo que dejó y lo que pude juntar, remodelé parte de la casa para hacer 5 cuartos con baño compartido. No es nada del otro mundo, pero es limpio, seguro y sobre todo, barato. Mi clientela ha sido variada. Estudiantes, albañiles, repartidores, gente de paso. Algunos se quedan semanas, otros meses. La mayoría son tranquilos. Pero hace como 5 meses, llegó uno que cambió todo. Se presentó como Adrián, un tipo serio, de unos 30 y tantos años. No hablaba mucho. Pagó 2 meses por adelantado, lo cual me pareció raro pero conveniente. Pidió el cuarto 3B, el del fondo del segundo piso, y no hizo preguntas. Las primeras semanas no noté nada extraño. Adrián salía muy temprano, regresaba tarde y no molestaba. Nunca traía visitas. Siempre lo veía cargando una mochila negra, grande, como las que usan los fotógrafos. Al principio pensé que era diseñador o algo así. Una vez le pregunté en qué trabajaba y me dijo que hacía contenido audiovisual. No dije nada. A estas alturas, ya ni me sorprende lo que hace la gente. Fue en la tercera semana cuando las cosas empezaron a volverse inquietantes. Una noche, mientras lavaba la ropa en la azotea, escuché un golpeteo rítmico que venía del cuarto de Adrián. No era como música, más bien parecía que alguien estaba dando golpes secos contra la pared. Me asomé por el tragaluz y vi que la ventana del B estaba cubierta con cartón negro y cinta adhesiva. Ninguna luz se escapaba. Me armé de valor y toqué su puerta. ¿Todo bien, joven?, se tardó en contestar. Cuando por fin lo hizo, su voz sonaba calmada. Sí, doña Estela, estoy editando un video, perdón por el ruido. No insistí, no quería parecer metiche. Pero desde entonces, algo me molestaba. Una inquietud que se me instaló en el pecho y no me dejaba dormir. No fue solo el ruido, era un olor, como a metal caliente y desinfectante barato. Salía por debajo de la puerta del cuarto 3B y se colaba por toda la escalera. Un día, sin que él supiera, me acerqué cuando escuché que salía. La puerta estaba cerrada, pero me puse a oler la rendija. El aroma era fuerte, artificial, mezclado con algo más, como sangre seca. Me fui al mercado de Tepito a distraerme, pero la sensación de angustia me seguía como sombra. Pasaron los días y empecé a notar más cosas. Por ejemplo, que en las noches escuchaba sollozos ahogados. Al principio pensé que era algún vecino viendo novelas o escuchando radio, pero las voces venían siempre del mismo lugar, el cuarto 3B, y no eran de una sola persona, eran varias. Voces quebradas, pidiendo que los dejaran ir. Intenté convencerme de que eran efectos de sonido, parte de su trabajo. Pero una noche, mientras sacaba la basura, lo vi llegar con otra mochila, más grande. Iba sudando, aunque hacía fresco. Al pasar frente a mí, bajó la cabeza y entró sin saludar. Me temblaban las piernas. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, con la televisión prendida en mute.
Alrededor de las 2 de la mañana, escuché un grito. No era largo, apenas un jadeo ahogado, como de alguien a quien le quitan el aire de golpe. Luego, silencio. Cerré los ojos y me dije que no podía hacer nada, no sola. A la mañana siguiente, hablé con don Filemón, el de la carnicería de la esquina. Le conté que uno de mis inquilinos me daba mala espina. Él me miró serio y me dijo algo que me heló. Ese tipo vino a pedirme bolsas negras y cinta industrial. Dijo que era para embalar equipo, pero se veía muy raro, doña Estela. Mejor tenga cuidado. Pensé en ir a la policía. Pero, ¿qué iba a decirles? ¿Que un inquilino olía raro y hacía ruidos sospechosos? No tenía pruebas. Y peor, si me equivocaba, podía ponerme en peligro. ¿Y si él sabía que fui yo la que lo denunció? Esa tarde, mientras barría el patio, vi que la puerta del 3B estaba entreabierta. Él había salido. No sé qué me impulsó, pero subí en silencio y empujé la puerta. Estaba oscuro. Solo una lámpara colgante iluminaba el centro del cuarto. No había cama. Solo una silla metálica con correas, una mesa con instrumentos quirúrgicos y una cámara de video apuntando directo a la silla. Había sangre seca en el suelo, en las paredes, rastros de uñas, grabaciones apiladas con fechas y nombres escritos con plumón rojo. Leí uno: Elisa, 12 de marzo. Mi estómago se revolvió. Salí corriendo, cerré la puerta como si nada y bajé con el corazón latiendo desbocado. Desde ese momento, supe que tenía a un monstruo en mi casa, uno real, pero también sabía que no podía hacer nada sin arriesgar mi vida, o la de los demás inquilinos. Decidí esperar, observar, tomar notas, cada entrada y salida, cada compra rara que hacía. Un mes después, desapareció, así nomás. Un día ya no volvió. El cuarto quedó cerrado. Me armé de valor y llamé a un primo que trabaja en la fiscalía. Le mostré todo. Cuando entraron, no había rastros. Todo limpio, impecable, como si nunca hubiera pasado nada. Me preguntaron por las grabaciones. Se las había llevado. Solo quedó una, rota, con la cinta fuera. Nadie me creyó, pero yo sé lo que vi, lo que olí, lo que escuché. No hay duda. Desde entonces no he vuelto a rentar el 3B. Lo tengo cerrado con doble candado, no por miedo a que vuelva, sino por miedo a que alguien más entre y descubra que, en Tepito, hay horrores que no necesitan fantasmas.